continuación. Cierto, pero inexplicable. Moda, estrategia de venta o algo realmente sospechoso hay detrás de las canciones de varios artistas tildadas de satánicas. Hay grupos musicales de diferente tipo de música que tienen lo que puede llamarse pactos con el diablo a partir de una convicción de que el demonio tiene existencia real. Hubo gente que destruyó cassette, que realmente se asustó. Habían algunos niñitos de 10 años que querían escuchar el mensaje. Sí, existen mensajes subliminales que se dan a través de música orientados a glorificar no a Dios, sino glorificar a Satanás. Ponga atención, porque la lista de acusados incluye no solo las bandas de heavy metal o el memorable caso en Chile de la brasileña Xuxa. También hay denuncias contra raperos, legendarios del rock y recientemente varias canciones de populares astros latinos. Querida, por lo que quieras tú más ver, la ley se pone la velocidad, letras explícitas en algunos casos, así como supuestos mensajes subliminales en otros, reactiva las dudas sobre el más polémico mito urbano en torno a la música. Mito que despejaremos en los próximos minutos. Mensajes diabólicos. Mito o realidad en la música. 1990 fue un año de contrastes para la artista brasileña Xuxa. Arrasó con sus paquitas en el Festival de Viña y con su programa de televisión se convirtió en el ángel de los niños. Pero a los pocos meses fue acusada de diabólica. Era la época del cassette y una pequeña radio de Antofagasta denunció que la canción Danza de Xuxa, escuchada al revés, predicaba esto. ¡Ustedes quieren pagar tu hija! ¡Ustedes quieren pagar dos! ¡Entonces sí vamos a bailar! Humberto Lagos, abogado y sociólogo experto en sectas satánicas, estudió este caso, un caso que asegura tuvo un origen accidental. Una joven que estaba escuchando un cassette de Xuxa se le rompió, lo puso ahí y lo puso al revés. Y de repente empezó a escuchar eso y llamó diciendo que aparecía eso. Yo les pedí que tomaran el cassette, lo pasaran al revés y efectivamente eran nítidos las palabras. Efectivamente se escuchaba nítidamente mensajes de tipo satánico. El supuesto mensaje diabólico provocó tal revuelo en Chile que nunca más Xuxa lograría recuperar sus días de gloria en nuestro país. Quedó muy dolida, muy sentida, o sea, no quiso participar más ni en ir a Chile ni hacer giras durante un buen tiempo. Yo creo que fue un truco netamente publicitario para elevar más todavía la popularidad de Xuxa, que en realidad en ese momento no lo necesitaba porque estaba en el top de la popularidad en toda América Latina en realidad. Yo siempre pensé que Xuxa no tenía nada que ver con esto, que quienes hicieron el cassette a lo mejor eran militantes de una secta satánica y aprovecharon de meter el mensaje. El cassette desapareció, pero hoy varios youtubers dicen haber descubierto mensajes sospechosos en algunas famosas canciones latinas al reproducirlas al revés. Canciones que sometimos a pruebas de audio. En la web, el disuelto grupo mexicano RBD encabeza las denuncias con la canción Ser o Parecer. Pero con mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina y La más controversial, ya que al revés revelaría estas frases.
Cristian Castro también está en la polémica. En una parte del famoso tema Nunca voy a olvidarte, se escucha lo siguiente. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Salta los nervios y no habré que no que Bolívar. En el caso de Ángel, la tierna voz de un niño reproducida al revés pareciera decir: Te quiero respirar. Oh, mana que se mami saga. Oh, mana que se mami saga. Otras canciones que hablan, por ejemplo, de los ángeles, como en el caso de Cristian Castro, y que justo esas canciones al revés sean las que contienen mensajes satánicos, ahí te entra una duda. ¿Será que están pagando algún tipo de pacto? ¿Será que de algún modo están devolviendo el favor de la fama que han obtenido? Enrique Iglesias es otro de los cuestionados por el supuesto mensaje en su canción Lloro por ti. Lloro por ti, sabiendo que lo nuestro tiene algún remedio. Lloro por ti, es que no hay forma de olvidarme de tus besos. Pero es la canción Querida de Juan Gabriel la que más llama la atención al oír esta parte al revés. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Nada y se pone la de los Inari, la de los Inari. Y me lo hizo mucho. Hay gente de marketing que busca el elemento adecuado para llamar la atención con una canción, esto y lo otro. Ahora, que Querida de Juan Gabriel tenga un mensaje subliminal, nada que ver. Pero en México la polémica está vigente a un año de la muerte del Divo de Juárez. Mucho se habla de lo supersticioso que era Juan Gabriel, que acudía a brujos y hechiceros para pedir protección. Incluso su hijo mayor aseguró que el espíritu del cantante ronda en su casa de Ciudad de Juárez, donde ocurren extraños fenómenos paranormales, como el encendido inexplicable de un equipo con la música del artista. El tema del supuesto mensaje demoníaco de Querida, uno de los mayores éxitos de Juan Gabriel, se suma a los mitos en torno al cantante y también a la lista de canciones latinas cuestionadas. Pero ¿cuánto de sugestión o realidad hay en los supuestos mensajes subliminales? Hay música que ha llevado a muchos jóvenes a caer en esto de la depresión y del suicidio. Pondría más la atención en la gente que está atrás, en los compositores, en los productores, más que en los artistas mismos. Los militantes de sectas satánicas siempre tienen presente que los mensajes van al revés. Y al revés quiere decir que las canciones, si las pasan al revés, puede haber frases que se entiendan como adoración al demonio. El caso de Xuxa no terminó bien. En un intento por limpiar su reputación, la brasileña dio una entrevista exclusiva en su casa a Antonio Bodanovich. Yo creo en Dios solamente. Y si esto es pecado, muy bien, yo soy una pecadora. Yo trabajo todos los días y yo no tengo tiempo para otras cosas. Y yo pienso que esto no es más una locura, y sí una doença. Yo creo que le dolió mucho. Yo hablé con ella. Yo creo que quedó muy marcada. Después de estas declaraciones, Xuxa no volvió a Chile. Solo lo hizo 10 años después, cuando sufrió el bochornoso episodio con el monstruo de Viña, que nunca entendió y que le sacó lágrimas. Hilari, ¿qué es esto? ¿Qué están hablando? 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 ¿Qué es esto
escuchar más cerquita. Kit, hilari, hilarie. ¿Qué hablan? ¿Qué están hablando? Chúpalo. Ah, tiene dos sentidos. Ah, entonces no me gustó. Lo curioso es que en Brasil, hasta hace poco, la siguieron acusando de satánica. Concretamente, este pastor, que aseguró que el artista vendió su alma al demonio por $100 millones. Xuxa, ella sirve al diablo, ella sirve al demonio, ella es hechicera, ella es espiritista, ella fue iniciada en el satanismo en Brasil. Xuxa ganó una demanda por injurias contra el pastor evangélico, pero sin duda han sido las bandas de rock pesado las más cuestionadas y tildadas de satánicas, según algunos injustamente. Un caso emblemático es el de los británicos Iron Maiden, exitosos en los 90 por su tema El número de la bestia. Aunque ya más viejos, tocaron el año pasado en Chile. Pero ellos nunca olvidaron que en 1992 hubo toda una cruzada que impidió su ingreso y su primer concierto en nuestro país. Hicieron hacer un ridículo mundial. Realmente, por decirte algo, son no solamente católicos, son cristianos también, tanto los de Black Sabbath como los de Iron Maiden, son bastante religiosos. El tema no era contra el grupo Iron Maiden en sí, sino que contra las letras que estaban promocionando prácticas de este tipo. Particularmente, Sic, Sic, Sic era un inductivo para la adoración a Satanás. Judas Priest fue otra banda metalera enjuiciada. Ante un tribunal de Estados Unidos, en 1990 estos rockeros británicos debieron enfrentar a las familias de dos jóvenes fans que se dispararon con una escopeta tras escuchar canciones del grupo con presuntos mensajes subliminales. Los rockeros fueron absueltos por falta de pruebas. Sin embargo, hoy en día, los rumores de artistas con pactos con el demonio involucran a los raperos Eminem y Snoop Dogg, también al legendario Bob Dylan, ganador del Nobel de Literatura y el único en admitir un trato con Satanás. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. La osadía de Dylan, conocido por sus excentricidades, nadie la tiene. Una confesión que confirmaría el más polémico mito urbano de la música y que ayudaría a entender los supuestos mensajes subliminales en las canciones, tanto anglo como latinas, como una realidad maquinada con un fin y no un mero producto de nuestra imaginación. Bueno, este fenómeno no es nuevo. El backmasking viene por allá por los años 60. Los primeros acusados fueron ni más ni menos que los Beatles. Como siempre, Led Zeppelin siguió en esa lista y de ahí hasta acá. Hugo, ¿es posible que esto ocurra? ¿Esto de Xuxa te llama la atención? Mucho. En realidad, como ya lo manifestó Humberto Lagos ahí, en el fondo, aquí hay una intervención diabólica indiscutiblemente. El precio del pacto por la fama debe ser esa la razón. Y efectivamente a través de lo subliminal. Lo subliminal tiene una característica perversa, porque un mensaje subliminado ataca directamente el subconsciente, el inconsciente. Así es. De una manera que la parte consciente del que escucha no alcanza a captar. Vamos a poner un ejemplo que esto ya por ahí por los años 60. En el cine muchas veces colocaban en algunas propagandas o comerciales. Ustedes saben que en aquella época para poder captar una escena era necesario ver por lo menos 7 u 8 cuadritos. Sí. Menos de eso no se podía captar. Entonces supongamos un ejemplo, esto no quiere decir de que está haciendo una afirmación, que comienza y en 3 o 4 cuadros se pasa, por ejemplo, un comercial
por ejemplo, consuma tal bebida, consuma tal bebida, y no alcanza a cubrir la totalidad para que el consciente lo capte. Ese mensaje subliminado, ¿qué hacía después? La gente salía del cine con mucha sed para consumir esa bebida precisa. Que la vendían ahí mismo. Entonces, este es un asunto comercial. Pero el otro que estamos viendo aquí ya tiene ya una característica mucho más dramática. Aquí hay una intervención diabólica precisamente. ¿Y por qué? No nos olvidemos el viejo refrán que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. En la Edad Media actuaba de una manera, en los tiempos más primitivos de otra manera, a través de algunas de las piedras, a través de observar agua, la detalle de los animales, cualquier cosa. Pero ahora se ha ido actualizando y está utilizando precisamente todos los avances científicos, tecnológicos, mal planteados para poder realizar siempre su acción de tratar de perder a los hombres respecto a Dios. Se dice también que la película El Exorcista, que es una película de mediados de los 70 más o menos, puso un poco más como en moda esto de los mensajes subliminales, porque hay una escena en donde se pone un sonido de la voz de la protagonista, ¿cierto?, del personaje más bien, al revés, y ella habla inglés al revés. Era como para probar si había xenoglosia o no. Exacto. Es decir, si hablaba en lenguas perdidas. Pero ella hablaba en inglés al revés. Y que nadie puede decirlo. Por ejemplo, el apellido Cepeda al revés es ADP. Yo lo puedo decir, pero nadie puede hablar de corrido durante varios minutos usando al revés las palabras. Es imposible. Y que calcen calcen mensaje subliminal. Exacto. Con la palabra al derecho. El cantante. La gente nos pide, por ejemplo, la de Juan Gabriel, donde no son como palabras, sino que es una frase. En la canción querida de Juan Gabriel, en las redes sociales, se arman como una frase bastante coherente, ¿no es cierto? Sí. Casi un agradecimiento. La vamos a buscar la canción. Pero antes hay que destacar también que aquí hay gente honesta, todo esto, que simplemente ha sido víctima de la actuación de gente malvada que han querido precisamente perjudicarlo. Porque en el caso, por ejemplo, de la cantante Chucha, que se le creó una fama horrible, también la destrozaron después de esto. Yo me acuerdo que la gente buscaba incluso, por ejemplo, los 3-6 en los diseños que ella tenía en el vestuario. Que de hecho existían. Que eran muy parecidos a los 3-6 y la gente empezó a buscar eso. El nombre Chucha se decía que venía de unas deidades, ¿cierto?, afro-brasileñas, tal vez me equivoco, a lo mejor no estoy siendo muy exacto, pero recuerdo yo Oshun y Shango. Entonces era como que se unían en el fondo. Ahora también hay imágenes ahora en esta época de dibujos animados como Los Simpsons, como Tom y Jerry, Tom y Jerry que era tan inocente. No, pero no me toque a Tom y Jerry. ¿Qué pasa con Tom y Jerry? No, yo también, fanática. ¿Pero qué pasó con Tom y Jerry? Fanática. Sin embargo... ¿Qué pasó con Tom y Jerry? ¿Corren al revés y pasa algo? No, hay imágenes donde si uno pasa cuadro a cuadro, aparece la palabra sexo escrita en el pelo del gato o en una nube. O imágenes figuras fálicas también, por ejemplo. ¿En Tom y Jerry? En figuras de Disney. En Disney, donde las niñitas están viendo una película de princesas. No, de Disney fue... que está criogenizado, decíamos. Donde está una niña viendo películas de princesas. Y hay personas que se dedicaron a estudiar cuadro a cuadro la película y aparecen, no sé, en 20 oportunidades la palabra o... la palabra sexo o un símbolo fálico. Entonces son mensajes que están recibiendo. Yo para terminar sí, que el cantante Ozzy Osbourne en el año 1988 utiliza una frase que es conocida de la película El Exorcista, que se refiere al felacio, al sexo oral dentro de la película, y él hace una parodia y dice Your mother sells whelks in hell, que significa algo así como tu madre vende caracoles en el casco del barco. Entonces, por eso es que lo asocié con El Exorcista, porque se dice que de ahí también vino un boom de esto de escuchar los sonidos al revés, las canciones al revés. Se habla, Cristian, que el inframundo es el mundo inverso. Y que de cierta forma de ahí viene toda esta historia, este cuento de ver las cosas al revés, de dar vuelta a las cintas, de escuchar
de mirar las películas de otra forma. El satanismo consiste en eso, en invertir todo. ¿El qué? La misa negra es una el misa satanismo, católica invertida. O sea, Claro, dar el sentido contrario a lo que sería el de Dios. Por No eso el olvidemos- número 666. No olvidemos la cruz Que invertida. que es el sumo imperfecto, siendo el 777 el perfecto. O sea, claro. típico eso, sí. Claro, los muertos marchan deprisa, decía Drácula. Ahora, ¿qué dice nuestro amigo el doctor Fay? Ilústrenos aquí. Mira, esto de esconder mensajes en las canciones invertidos viene desde el mismo invento del fonógrafo en 1870 con Tomás Alva Edison. Cuando se inventa, ya comienzan los primeros experimentos, pero como tú dijiste correctamente, en los 60 con los Beatles son los primeros. Los Beatles son los claros, digamos, quizá uno de los pioneros en ir escondiendo estas cosas. Ahora bien, cuando uno revisa a todos estos cantantes, entonces no escuchemos radio, parece. Porque todos, parece que todos están poseídos o hicieron un pacto con el demonio. ¿Eso qué me hace pensar a mí? Me hace pensar muchas veces que, mira, conociendo los músicos, porque yo en mi tiempo hice una exposición de fotografías de la música, que se tituló Imágenes de la Música. Conversé con muchísimos guitarristas, cantantes nacionales, internacionales, rockeros, metaleros, thrasher. Y mira, yo puedo dar fe de una cosa, que quizá muchos de estos que aparecen, como Juan Gabriel, como otros, ¿es posible que hayan hecho un pacto con el diablo? Sí. Pero quizá muchos no se dan cuenta de que están siendo utilizados para, de alguna forma, meter mensajes subliminales. Tú dices por una fuerza yo no sé, diabólica. yo no sé si pilló al director, pero yo lo que más me sorprende del reportaje, tiene partes pintorescas, tiene partes que uno puede creer o no, mito realidad, usted decide, es una bajada de nuestro programa, pero hay una afirmación, una entrevista a Bob Dylan, que es clave, que es bien impactante. Encuentro yo dentro de todo el peluceo que puede ser de pronto esto, porque la gente puede decir, no, pero mira, no. Pero hay una entrevista con Bob Dylan. Sí. Impresionante. Es impresionante. Premio Nobel de Literatura, uno de los más grandes cantautores de la música mundial. Donde él admite y donde dice, no sé si podemos rescatar. En todo caso, antes de escuchar esto, que no nos sorprenda, porque según todas las doctrinas, quien gobierna el mundo en la oscuridad, ¿quién es? ¿Quién es el que gobierna el mundo en la oscuridad? Usted lo sabe, doctor. El diablo. El mismo adversario, pues. Exactamente. El diablo. El mismo adversario. Es el demonio. Es decir, le dice gran jefe Bob Dylan. Sí, pues. Sí. Es el gran jefe. Del otro lado. No es el único, son muchos. E incluso que lo han recuerda, reconocido. Son muchos. Recuerda, se cree más o menos un tercio de los ángeles, que son miríades, son muchísimos, cayó precisamente siguiendo a Satanás. Y recuerda que, bueno, que estamos en una sociedad bastante anticristiana. ¿Quién la gobierna? Bueno, preguntémosle a Bob Dylan, pues. Está claro eso. Y eso viene desde el mismo episodio donde Jesús se va al desierto, se le presentan las tentaciones y el mismo diablo le dice, te ofrezco todos los gobiernos del mundo. O sea, hace 2000 años quien gobernaba el mundo era el diablo. Y lo sigue gobernando hasta el día de hoy. Me acuerdo cuando yo estudié en un colegio católico y se destacaba mucho la alabanza musicalizada, el cantarle a Dios. Nosotros cantábamos todos los días. Nosotces aquí también se da esto. Ahora da una característica. Porque la música, la canción es de alabanza. El doctor Álvaro ha dicho algo muy importante. Quien canta, decía San Agustín, reza dos veces. Pero aquí hay un problema. La diferencia entre un canto religioso y lo que hemos escuchado aquí. Por ejemplo, ustedes saben que en toda pieza musical hay melodía, armonía y ritmo, que su buena combinación hace la belleza de la pieza. Pero cuando se toma solo el ritmo, que absorbe la melodía y también la armonía, y solamente marca el ritmo en forma histérica, eso para mí constituye una acción diabólica. Provocar histeria a la gente. Cuando usted escucha, por ejemplo, a Beethoven o a Bach, en ningún momento
va a sufrir una histeria. No. Claro. Pero una histeria colectiva sí cuando escucha a estos otros señores que empiezan a hablar y empiezan a crear un ambiente, sobre todo la gente. Pero igual había invención de la músicos poesía. clásicos, Hugo, que a uno lo perturban un poco, ¿no? Músicos clásicos que... Dicen, o alguna. dicen en realidad, dicen. Pero no toquen a Vivaldi. Oye, habría que nadie hacer- metió Vivaldi. Vivaldi me gusta, Pavarotti, Paganini. Oye, de todas maneras, habría que hacer una investigación sobre, digamos, sobre estos mensajes ocultos en los cantos gregorianos. Habría que ver qué hay ahí también para investigar estas cosas. Tarea para la casa. Qué buen ejercicio sería invertir un Carmina Urana, que lo conoce usted. Sí, pues. Que es precioso, sí, Exacto. Carmina Urana. Pero ¿dónde tiene menos peligro? Porque tiene una melodía. O sea, hay una cierta belleza y hay realmente y la belleza atrae.